En esta parte B lo que vamos a ver son algunos ejemplos de resolución de ejercicios para el caso de conservación de masa. Entonces acá vamos a empezar con unos ejemplos de las formulaciones que he explicado con detalle. Entonces imagínense que tiene una propiedad B en un sistema como este. Tienen entrada o salida, acá es una entrada, la 1, acá es una entrada, una salida en 3, una salida en 2 y una entrada en 4. Empiezo a aplicar todas las clasificaciones que vimos previamente. No se cansen de clasificar el flujo para tratar de simplificar el problema. Entonces, recuerden que era una propiedad uniforme y que era flujo estacionario. Propiedad uniforme significa que en algún lado esa propiedad no varía. Entonces yo lo que voy a ver es que hay uniformidad de la propiedad en cada una de las secciones de entrada y salida. Lo que estoy diciendo es que es el mismo valor en toda esta sección, que puede ser distinto del de esta sección, pero acá y acá tiene un único valor representativo de toda la sección. Eso es lo que estoy significando con que una propiedad uniforme. Entonces lo que estoy diciendo acá es que el área no cambia, la velocidad no cambia en esta sección, la densidad no cambia en esta sección y cualquier propiedad B no cambia en esta sección. ¿Y qué es estacionario? Que no cambia en el tiempo. Entonces si yo defino ese volumen de control, aplico el teorema de transporte de Reynolds, empiezo a analizar si el régimen es estacionario, esta integral se simplificaría. Si el flujo es unidimensional, esta propiedad es uniforme en toda esta sección, las propiedades son uniformes en esta sección, las propiedades lo mismo en esta y en esta son uniformes, y entonces lo que hago es, estoy promediando el valor de una posible variación de las propiedades, diciendo que hay un valor medio acá. Entonces, ¿qué me queda de toda esta formulación? Al ser estacionario, esto se simplifica, y al ser uniforme las propiedades, las integrales se transforman en sumatorias, porque la propiedad B no depende del área, la propiedad de densidad no depende del área, la propiedad de velocidad no depende del área, sale todo afuera el integral de diferencial de área es directamente el área, y es lo que está escrito acá. Y entonces recuerden que habíamos demostrado de que el flujo, como esto es un producto escalar de dos vectores, tenía signo positivo si es saliente y signo negativo si es entrante. Entonces acá queda lo que ustedes recitaban como loro, que era lo que sale menos lo que entra. Y en el caso del flujo másico decían el caudal másico que sale menos el caudal másico que entra. Si hablo de caudales volumétricos, sería caudal volumétrico que sale menos caudal volumétrico que entra. Y este valor de B sería igual a 1 porque la propiedad es la masa. Variación de la masa por unidad de masa es 1. Esto lo vamos a ver en detalle en las transparencias que siguen. Veamos este ejemplo un poco más concreto ahora, porque recién hablé de una propiedad genérica. Ahora pensemos que tenemos un volumen de control, que es este que está acá, me dicen que es fijo, y tengo tres secciones unidimensionales en el contorno. Esto significa que la propiedad, fíjense, densidad, área, velocidad y energía no cambia en la sección 1, tiene un único valor para toda esta sección, lo mismo para la sección 2 y lo mismo para la sección 3. Eso significa que el flujo es 1D cuando hablamos en este tipo de problemas. Decimos que el flujo es estacionario y me dicen calcule la variación temporal de energía en el sistema. Entonces lo que tengo que hacer es analizar la propiedad energía en el volumen de control. Entonces la propiedad V mayúscula es energía. La propiedad de energía por unidad de masa se escribiría como energía específica. Entonces si el volumen de control es fijo, tengo que, ahí están las dos integrales, el volumen de control es fijo, no depende del tiempo, y aparte me dicen, hey, ninguna propiedad cambia en el tiempo, por lo tanto esta integral es 0. Esta integral es 0. Luego me queda la integral de superficie, y esta integral de superficie, como todos estos parámetros son constantes en cada superficie de entrada o salida, me queda otra vez integral de diferencial de área, esto es el área, y me queda salida de energía menos entrada de energía. Entonces yo estoy analizando la variación de energía en el sistema.
Y evidentemente acá, por la situación que tengo, es que he medido que es menos 240 milisegundos. ¿Esto qué significa? ¿Que la energía es negativa? No. Lo que significa es que la variación en el tiempo de energía es negativa. O sea que, según el primer principio de la termodinámica, si uno ingresaba trabajo al sistema, era negativo. Si sacaba trabajo del sistema, era positivo. O sea que o bien estoy ingresando trabajo al sistema, o en el caso de calor, estoy extrayendo calor del sistema. Eso significaría este número. Ahora, ¿qué está pasando ahí adentro del volumen de control? ¿Por qué se produce esta variación de energía? Es lo que no sabemos. Entonces, esta herramienta es poderosa, pero no da el detalle de lo que está ocurriendo adentro del volumen de control. Ahora, sí te dice lo que está pasando en función de los valores de contorno que uno está imponiendo. Entonces, la exactitud de este resultado va a depender de la exactitud de lo que yo haya medido o de lo que yo haya impuesto como condiciones de contorno en este problema. Imaginemos que ahora lo que yo voy a estudiar es la masa. Entonces de acá vamos a empezar a ver de dónde sale la ecuación de continuidad que ustedes conocen. Si la propiedad B mayúscula es la masa por unidad de masa sería la propiedad específica, masa por unidad de masa. Si ahora el volumen de control es fijo, aplico el teorema de transporte de Reynolds a la propiedad masa del sistema. Acá ven que no aparece la B porque es 1, y acá tampoco aparece la B, entonces me quedan estas dos integrales. Otra vez la densidad no cambia porque hemos dicho que es un líquido, por lo tanto no hay variación temporal de la densidad, por lo tanto, y siendo el volumen de control fijo, esta integral se anula. Luego, la integral de área, como estas propiedades son constantes en cada sección, solo es integral de diferencial de área y me quedan dos entradas y una salida. Cuando hago el cálculo me da 0, que es lo que uno debería esperar, que es lo que ustedes decían, que lo que entra es lo mismo que lo que sale. Sí, si no se acumula porque cambiará la densidad o cambiará la forma del volumen de control. Entonces ese es el principio de conservación de masa que ustedes han aplicado. Entonces este ejercicio es uno de los propuestos y la idea es que lo resuelvan aplicando de alguna manera lo que sí explicamos en el primer día de clase de cómo debo resolver un ejercicio y qué hipótesis debo plantear y ser ordenado y sistemático para tratar de resolver los ejercicios de aquí hasta fin de año. Entonces en este caso me plantea que esto es una jeringa hipodérmica, tengo un suero con densidad relativa, el suero saben que es líquido, entonces la velocidad de desplazamiento del émbolo es 1 centímetro segundo, entonces me piden determinar cuál será la velocidad del suero en la aguja si no hay fuga en el émbolo, o sea, no hay ningún tipo de fuga por acá. Y ve si por la junta del émbolo hay fugas de 1/3 del caudal de la aguja. Entonces me piden en este caso, dígame cuál es la velocidad del fluido en la aguja. Entonces me dan los diámetros del émbolo y me dan los diámetros de la jeringa, de la aguja de la jeringa, perdón. Entonces acá primero ustedes tienen que definir el volumen de control adecuado a resolver este problema. Podría ser, el émbolo se está moviendo, podría ser un volumen de control móvil, o me conviene tomar un volumen de control fijo que esté así. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer y el que nos vamos a cansar de discutir a lo largo del curso. Entonces, en este caso, un diagrama de hipótesis muy útil puede ser este. En función de las hipótesis que yo tengo, si yo pienso que mi problema lo estoy estudiando en esta zona, por más que el cilindro venga al infinito, yo siempre voy a tener una velocidad del fluido que es constante, porque el cilindro lo está empujando y como es incompresible, porque es líquido, tendrá que cambiar su velocidad en función de las áreas, que es un poco lo que nos hace intuir ya el teorema de conservación de masa. Entonces, si se desplaza a velocidad constante, el problema es estacionario. Si el fluido es líquido, es incompresible. Si estoy considerando que hay una única velocidad que me representa la velocidad del émbolo, no hay ningún perfil de velocidades, no hay nada acá, el flujo es unidimensional y podría definir un volumen de control fijo aquí, sin incluir el émbolo, sino aquí. Podría ser hasta acá nomás, esto, sí. Entonces, con eso
yo simplifico muchísimo el problema. Y definida esta hipótesis de trabajo, analizo qué principio de conservación debo aplicar. Pueden ser más de uno de estos principios dependiendo de lo que me pidan calcular. Como acá solo me están pidiendo velocidades, solo implicaría calcular de masa. Entonces lo que tendríamos ahora es que hay que considerar claramente lo siguiente, que es lo que vamos a definir aquí. Cuando yo hable de lo que es flujo unidimensional, tiene que quedar claramente definido qué significa hablar de flujo unidimensional. Cuando digo flujo unidimensional, estoy diciendo que implicará que solo hay una variación de la propiedad en la dirección del flujo, quedando claramente definido que todas las propiedades en cada sección de entrada y salida son uniformes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando digo flujo unidimensional hay variaciones de la propiedad en la dirección de la línea corriente que está siguiendo mi flujo. Para ver una generalización del ejemplo anterior, acá tenemos el mismo caso y vamos a ver que puede haber más de una selección para un volumen de control para resolver el problema en cuestión. Acá está planteado el mismo problema, que puede ser un émbolo que baja, la velocidad de salida, que es la que se quiere conocer, es esta, y se pueden elegir 3 volúmenes de control distintos y pueden plantear según las expresiones que hemos visto para un volumen de control fijo, o pueden tener en cuenta el caso de volumen de control que es deformable. Sugiero que en esta web pueden descargar el PDF, este que está acá, y pueden estudiarse las 6 posibilidades que tienen aplicando las ecuaciones, ya sean velocidad relativa o velocidad absoluta, en función de que el volumen de control sea deformable, o bien pueden considerar un volumen de control fijo, como en el caso de la jeringa. Aquí tenemos otro ejemplo en donde ahora lo que planteo es, tengo este depósito que es rígido y se va llenando con agua a través de 2 entradas unidimensionales, o sea que hay una velocidad representativa en cada una de las entradas. En la parte superior tenemos aire que queda atrapado en el depósito y tengo que el depósito tiene una altura h y la altura del agua, h minúscula, va a ir cambiando en el tiempo a medida que vaya ingresando agua al depósito. La pregunta es, o lo que se pretende es obtener una expresión para la variación temporal de la altura. Entonces lo que hago es, a partir de que me están pidiendo una expresión para encontrar la derivada de h respecto al tiempo, defino mi volumen de control, fíjense que es un volumen de control fijo, y acá el diagrama de hipótesis sería, por ejemplo, el régimen es transitorio, porque hay agua que está ingresando y esto cambia en el tiempo. El flujo es unidimensional en las 2 entradas porque estoy considerando un único valor de velocidad en cada una de las entradas. El volumen de control en este caso lo he definido fijo y me quedaría responder lo de fluido compresible o incompresible. Y acá hago una distinción. Como el fluido que está entrando es agua y es líquido, a las velocidades que esto está entrando son muy bajas respecto a la velocidad del sonido, entonces la densidad del agua no va a cambiar. Por lo tanto, el flujo de agua es incompresible. Pero acá lo que tengo es aire que está atrapado y que debido a que esta altura está cambiando, porque yo estoy tratando de que ingrese agua por estas 2 entradas siempre con el mismo caudal, evidentemente esto va a ir subiendo y el aire va a quedar atrapado acá y se va a ir comprimiendo. Entonces, en ese sentido, tengo un fluido compresible. Vamos a ver cómo tratamos este problema habiendo definido un volumen de control que es fijo. Podría haber definido un volumen de control móvil y que esto vaya cambiando en el tiempo, y sería una de las opciones que daba en el ejemplo anterior de resolución para el caso del pistón, el que les propuse que miraran ustedes.
Entonces, volviendo al problema, voy a definir volumen de control fijo y lo que hago entonces es, a partir de la reflexión que he hecho, distinción entre flujo y fluido compresible e incompresible, lo que hago ahora es estudiar la propiedad masa, luego la masa por unidad de masa, me va a quedar igual a 1. El volumen de control hemos dicho que es fijo. Escribimos la ecuación de conservación de masa. Estudiemos ahora qué pasa con el flujo en el interior del volumen de control, que hemos visto que es no estacionario. Vemos que el área transversal del recipiente no es función del tiempo, porque el recipiente es rígido. Entonces vamos a analizar ahora en detalle este término, que lo vamos a escribir de esta forma. Este término, fíjense, lo estoy desglosando en dos partes. Noten antes que la derivada parcial la he escrito como derivada total. ¿Por qué? Porque el volumen es fijo, por lo tanto no depende del tiempo y puedo hacer el cambio de operador. Entonces, esta derivada ha quedado fuera de la integral y acá la integral la he desglosado en dos partes. Una, que sería el volumen de control relacionado con el agua y el volumen de control relacionado con el aire. Acá lo que podemos ver es que si tengo densidad por diferencial de volumen, esta sería la masa de aire que ha quedado atrapada en el recipiente. Luego, podemos escribir lo siguiente. Las dos integrales están desglosadas acá como la densidad del agua es constante y el área transversal del recipiente también es constante. Me quedaría, primero, lo que hago es sacar la densidad del agua fuera de la integral y me quedaría la integral del diferencial de volumen. Y como acabo de decir, el área transversal es constante, solo tendría el h, que es función del tiempo. Mientras que acá, como puedo observar, tanto la altura, que es la misma que esta, es función del tiempo, pero acá la densidad del aire sería función del tiempo porque lo estoy comprimiendo. Pero observen que esto era la masa del aire. Por lo tanto, extendida a todo el dominio en donde tengo aire, esta integral, vemos que no cambiaría. ¿Por qué? Porque la masa de aire se mantiene constante. Lo que cambia es el volumen, porque cambia la densidad. Pero la masa es constante, por lo tanto, su variación temporal es nula y por eso puedo simplificarlo. Luego, vemos que la integral relacionada con el volumen de control me queda expresada en términos de la densidad del agua, el área transversal del recipiente y la variación de h respecto al tiempo, que es lo que estaba buscando. Entonces puede notarse que, como la masa de aire no varía con el tiempo, se recalca que puede simplificarse este término. Vamos a ver ahora qué pasa. El integral de superficie, lo que tengo que ver es que tengo dos entradas y no hay salida, por lo tanto no hay nada con el signo más. Y las entradas es densidad del agua constante, la velocidad es constante y el área es integral diferencial de área, me queda para la entrada 1 y para la entrada 2. Luego, solo lo que tengo que hacer es despejar la variación temporal de la altura y ahí tengo la respuesta. Como siempre la densidad es la del agua, se simplifica y me queda que de alguna manera es lo que a veces intuyen algunos, que es la relación entre la suma de los dos caudales dividido el área del tanque. Esto es una manera de verlo cuando uno considera volumen de control fijo, pero con solo para el agua. Y entonces el agua, al pasar el nivel de volumen, está saliendo con un caudal de salida. Es otra la manera de verlo. Noten que acá los signos menos son porque las dos son entradas de fluido y, como dije, no hay salida. Aquí tenemos un ejemplo de volumen deformable con una sección unidimensional en la entrada y el flujo lo voy a considerar como no estacionario en el interior del volumen de control. Entonces fíjense, es el problema de llenado de un globo. Yo lo que estoy diciendo es que en esta entrada, que tiene una cierta área, va a entrar un fluido con una densidad constante acá en la entrada y a una velocidad C1, que es un valor de velocidad media
representativa del caudal que está ingresando al globo. Entonces, esa sería la velocidad representativa en la sección de entrada. La densidad media del globo la defino de la siguiente manera. Veo que es una función que va a depender del tiempo, pero no del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada instante de tiempo el globo se va a ir inflando. En el volumen del globo, el valor de la densidad para ese instante de tiempo va a ser el mismo en todo el volumen del globo. No hay diferencia de densidad en distintas posiciones adentro del volumen del globo. Es siempre el mismo para ese instante de tiempo. Cuando tenga otro T más delta T, la densidad será otra, pero un valor medio para todo el volumen del globo. A eso me refiero con densidad media del globo, pero que es función del tiempo, no de la posición, por lo tanto no es función del volumen de control. Entonces el objetivo es hallar el ritmo de variación temporal de la masa del sistema dentro del globo. Voy a estudiar la masa, porque en el fondo me están pidiendo una ecuación de ritmo de variación del radio en el tiempo. Entonces defino el volumen de control deformable justo por fuera del globo. Entonces las hipótesis de trabajo son: el régimen es transitorio, el flujo es compresible, el fluido es compresible, no el flujo es incompresible porque las velocidades son muy bajas respecto a la velocidad del sonido en el aire, y lo que estoy considerando es que el fluido es aire y se va a comprimir. Ya vamos a discutir con un poquito más de detalle esto. Y el volumen de control es deformable. Con esta hipótesis, recordando que necesito una función que me represente el cambio de la densidad en el tiempo, voy a tratar de resolver este problema. Entonces, como me piden cambio del radio por un ingreso de masa dentro del globo, la propiedad a estudiar va a ser la masa, la propiedad extensiva es la masa, la propiedad intensiva es la masa por unidad de masa, y el volumen de control es deformable. Luego, tengo que escribir la ecuación del teorema de transporte de Reynolds para conservación de masa, recordando que esto vale 0. Entonces, hemos dicho que en la entrada la velocidad es un valor constante C1, y fíjense acá, la velocidad no hay salida, pero el volumen de control es deformable, o sea que el fluido va adentro del globo a la misma velocidad de deformación del globo. Por lo tanto, no hay una velocidad relativa del fluido en todo lo que sería el contorno del globo respecto de su superficie. Entonces, por eso es que estoy considerando que es 0 la velocidad. No hay salida. ¿Sí? Entonces, con esto puedo proponer ya la resolución del problema. ¿Por qué? Porque esto es para el sistema. Igual a esta integral más esta otra integral. Miremos la integral de superficie. Hay una sola entrada, con signo menos entonces. Y la densidad en la entrada dije que era constante. Y la velocidad dije que era un único valor representativo para todo el área. Por lo tanto, estos dos variables salen afuera de la integral y me queda integral diferencial de área. Luego me queda esto. ¿Qué pasa con la integral de volumen? Como dije que la densidad es solo función del tiempo y no depende del volumen de control, puede salir afuera de la integral la densidad. O sea que me queda la integral del diferencial de volumen, lo que sería el volumen de mi sistema que coincide en el instante cero con el volumen de control. Por lo tanto, tendría el volumen de una esfera multiplicado por la densidad y tengo que derivar este producto de funciones. Por lo tanto, si hemos dicho que por ley de conservación de masa esto es igual a 0, el ritmo de cambio del radio estaría dado por esta ecuación. Entonces acá veo que esta es la derivada de un producto. Tengo que hacer la derivada de uno por el otro sin derivar, más la derivada de el otro por el primero sin derivar. Y me ha quedado igualado a esto. Entonces, para poder resolver la ecuación, que sería esta que está acá, he obtenido una ecuación diferencial de primer orden que formaría parte del análisis inflado del globo. Para poder resolverla necesitaría más información, que sería o de la termodinámica o de la mecánica. ¿Por qué? Porque tendría que relacionar las 4 incógnitas que tengo acá. Esta, que es función del tiempo, me tendrían que dar una ley de variación
de la densidad del globo, que estaría probablemente en función de la tensión superficial que ejerce la goma sobre el aire que está en el interior del globo. No la tengo, me la tendrían que dar para poder resolver esta derivada. Entonces, finalmente, si pudiera obtener esta función, podría hacer la derivada de este producto y poder despejar el radio. La derivada del radio respecto al tiempo, a partir de un radio inicial, por supuesto. Aquí podemos plantear un problema levemente diferente, en el sentido de que ahora voy a considerar el volumen de control fijo. La sección va a ser unidimensional en la entrada y voy a considerar el flujo no estacionario en el interior del volumen. Entonces, otra vez tengo la velocidad con una discusión similar a la que dimos recién, lo mismo para la densidad media del globo, y ahora la diferencia es que voy a plantear un volumen de control fijo. Por lo tanto, estoy con esta situación de régimen transitorio de fluido compresible unidimensional, y ahora lo que cambia es que tengo en cuenta que me van a dar otra vez una ley de variación en el tiempo de la densidad y de que el volumen de control ahora es fijo. La resolución la tienen acá. Otra vez considero conservación de masa y fíjense, ahora lo que antes era cero, ahora es cómo me cambia el radio en el globo en el tiempo sobre la superficie de control del globo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, con esta diferencia, lo que yo hago es reemplazar. Ahora, esto me va a quedar igual que antes, pero fíjense que aparece este término, que es la salida. Y la salida la tengo que relacionar con esta velocidad, que es la de, he definido un volumen de control fijo, y el flujo de salida atraviesa toda la superficie del globo, porque el globo va creciendo y el volumen de control fue fijo. Entonces, esa diferencia me lleva a que cuando resuelva, les propongo que lo miren tranquilo en las otras transparencias, pueda simplificar esto, porque el radio que es dato es constante, esta derivada es nula, y llega una respuesta similar a la anterior, que es la que está recuadrada. Entonces, tendría que darme, una vez reemplazado todo, fíjense que acá lo que estoy suponiendo es que la densidad también es dato, ¿no? Por eso he podido ya despejar la densidad que estaba acá dentro de esta derivada. Entonces, notemos respecto del problema anterior, de que ahora, a partir de la ecuación obtenida, la hipótesis de trabajo, los datos que necesito, es, otra vez necesito el valor de la densidad como función del tiempo, va a tener un valor distinto del inicial. Para conocer este valor debería conocerse en qué tiempo se tiene el valor de diámetro 40 centímetros para poder hacer el análisis completo para este radio que ahora tendría que ser dato. Y en este instante debería descontarse el área de entrada, el área de salida, pero puede considerarse como un porcentaje total o despreciarse.